Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita, muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 17. Leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Síguete glorificando, Señor. Señor, haz que tu palabra corra, Señor, y que podamos entenderla, Dios mío. Disponemos nuestros corazones, Señor, para recibirla. Espíritu Santo de Dios, Maestro, enséñanos, Señor. Enséñanos, Dios mío. Glorifica tu palabra en nuestra vida, Señor, y ayúdanos para que sea glorificada en nosotros y a través de nosotros. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos en la enseñanza 32 de la armadura de Dios, y esta es la tercera parte de la espada del Espíritu. Hemos visto de que la palabra se llama la espada del Espíritu porque el Espíritu es el autor, Dios es el autor de la palabra. La Biblia dice claramente que la palabra no es de interpretación privada, sino que es revelada por el Espíritu Santo de Dios a unos hombres que Él escogió para que la escribieran. Entonces, el Señor es su autor. Vimos también que en el griego aparecen dos definiciones para la palabra de Dios. La una es logos, que se refiere a los 66 libros. Acuérdese de que en el orden de Dios todo eso es precioso. Por ejemplo, son 66 libros porque la ménora, que es la lámpara de Dios, la lámpara que estaba en el lugar santo, estaba compuesta de 66 partes. Y el Salmo 119 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, hablando de la lámpara, de la ménora que estaba en el lugar santo, que son 66 partes, por eso son 66 libros. 39 en el Primer Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, Logos define esos 66 libros, todo lo que está escrito. Y esa es una de las definiciones en el griego, y la otra es la palabra rema, que son partes de toda la palabra de Dios, que son partes autoritativas de la palabra de Dios, esa que Dios dice que no volverá a Él vacía. Entonces, muy importante que la palabra rema son citas o declaraciones autoritativas de la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden y Él lo maneja así. Por eso vimos que el Señor Jesucristo venció todo, no solamente en el desierto, sino durante toda su vida, a través de esa palabra rema, autoritativa, y que por supuesto tenía el respaldo de la deidad, porque en Colosenses 2:9 dice que en Cristo estaba la plenitud de la deidad, o sea, Padre e Hijo y Espíritu Santo estaban en Él. Había un respaldo de la palabra. Entonces la palabra rema es aquella que es autoritativa y aquella que Dios está pendiente de que no vuelva a Él vacía. Y dice que esa palabra siempre hará todo lo que Dios se propuso. Entonces, vemos también de que el Señor, para que esa palabra tuviera el respaldo de Dios, dice que fue bautizado por el Espíritu, estaba lleno del Espíritu, fue enviado por el Espíritu. Entonces, y así en esa circunstancia fue que Él declaró esa palabra rema, está escrito. Y entonces esa palabra
hizo lo que Dios había determinado que hiciese, que era, por supuesto, avergonzar al enemigo y derrotar al enemigo. Entonces, y lo mismo pasa con nosotros. Dios coge, el Espíritu Santo coge de lo que usted y yo aprendemos de la palabra, de lo que usted y yo estudiamos, de lo que meditamos y nos gozamos en ella, y nos guía a vivirla y aplicarla a nuestras vidas. Entonces, cuando hay una unidad entre nuestra vida con Cristo, nuestra vida con la palabra, es donde esa palabra se hace rema. Hay transformación, hay vivificación, hay santidad. O sea, mire que hay gente que puede declarar lo mismo, pero a uno sucede una cosa y a los otros no les sucede nada. ¿Por qué? Porque debe haber, así como Cristo, lleno del Espíritu, sometido al Espíritu, sujeto al Espíritu, glorificando la palabra, porque a eso vino el Señor. Y así era que la palabra tenía poder. Poder. Es muy importante entender la unidad de la palabra al Espíritu. Es imposible dividir la palabra del Espíritu. Hay iglesias en donde muchas iglesias en donde se centran todo sobre el Espíritu, todo son cosas que nos han enseñado y que se le da mucha relevancia a las llamadas cosas del Espíritu, pero la palabra no lo respalda. Eso son puras emociones. Tiene que haber una unidad entre el Espíritu y la palabra. Absolutamente, y lo vamos a seguir viendo. Entonces, por eso cuando usted ve administraciones que no estén en la palabra, que no respalden la palabra, realmente todo eso son emociones y poder mental de cada uno de nosotros. Por eso es que unos tiemblan, unos lloran, unos se ríen, porque todo eso tiene que ver con el ser humano, no con Dios. Tiene que haber una unidad perfecta, única, indivisible entre la palabra y el Espíritu Santo en la persona. Es importante entender eso, porque eso nació con el pentecostalismo y por eso es que hoy en día se mueven tantas cosas que nada que ver, nada que ver. O sea, la palabra no lo respalda. Usted cuando vea esas cosas, muéstremelo en la palabra, no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque son cosas diseñadas por la mente del hombre para la mente del hombre. Entonces, el Espíritu Santo nos trae la palabra rema a nuestra mente y nos lleva a aplicarla y aplicárnosla. Por eso es que a veces uno ora por situaciones y circunstancias que uno puede estar viviendo y no pasa nada, no hay transformación. ¿Por qué? Porque no ha llegado esa rema, ese poder, esa autoridad de la palabra que viene y vivifica, porque así nos lo enseña el salmista durante todo el Salmo 119. Esa palabra tiene el poder de salvarnos, de transformarnos, de limpiarnos, de santificarnos. Lo dicen muchísimos versículos de la Biblia. Pero tiene que haber una unidad entre el Espíritu. Tiene que haber una sujeción y sumisión al Espíritu y a la palabra del creyente. Entonces, para que funcione, como dice el Señor, como una espada de dos filos que entra y no vuelve vacía. Tiene que hacer algo en usted y en mí y en los otros. Y dice que no vuelve a Dios vacía, sino que va a hacer el propósito y el poder autoritativo de esa palabra. Muchas veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque es pura carne. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque no estamos pendientes de la unidad entre la palabra y el Espíritu. Entonces, eso lo vivió Cristo. Y Él recibió el respaldo de Dios porque Él estuvo lleno del Espíritu, bautizado por el Espíritu, sujeto al Espíritu, guiado por el Espíritu, sujeto a la palabra. Entonces, muy importante, porque el Señor nos dice que todo eso es para nosotros, todo ese poder es para la iglesia. Entonces, de esa manera vemos que es el Espíritu Santo quien pone la palabra adecuada, rema, en la circunstancia adecuada en nuestras vidas. Siempre, siempre el Espíritu Santo nos guía a eso cuando hay esa unidad con el Señor. Hoy vamos a ver algo que pareciese como que nos salimos del tema, pero no, vamos a ver que no. Porque es importante entender de que el Señor derramó una constitución para el reino, para los del reino. Que el Señor conquistó el reino a espada. Vamos a verlo. Que el Señor
conquistó todo para su reino, para su iglesia, y que el Señor estableció un reino hace 2000 años. No lo va a establecer dentro de no sé cuántos miles de años. Él ya lo estableció, y vamos a ver algo para esta enseñanza, o sea, para lo que voy a mencionar hoy sobre el reino de Cristo, sobre cómo Él conquistó con la espada de dos filos un reino para Él, para Dios y para su iglesia. Necesito por lo menos 6 o 7 u 8 horas continuas, pero hoy quiero mencionar algo, simplemente. Después traeré esa enseñanza sobre el reino para que veamos que el Señor estableció un reino hace 2000 años y que simplemente la consumación del reino va a ser al final, cuando el Señor venga. En esa segunda venida que llama la Biblia, pero no en una segunda venida para estar aquí, no, Él no va a tocar la tierra, dice la Biblia claramente. Entonces, y esos versículos que hablan en Zacarías de que Él va a poner en sus pies en el monte de los olivos y que va a dividir a Jerusalén, pues Él trajo una división. Él ya trajo una división. Hay una división antiguo, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Él había un templo hecho de manos, habían sacrificios carnales, todo era carnal, un sacerdocio carnal. Y después de Él, esa división que Él trajo perfecta, trajo un sacerdocio santo, un templo santo, vivo, sacrificios espirituales, una ley espiritual. Entonces hay una división, pero todo eso hay que verlo espiritualmente, porque si vamos a verlo en la carne, vamos a estar mirando a que el Señor verdaderamente ponga un pie en Jerusalén, y tan gigante es, y lo divida. Entonces, eso por falta de entendimiento. Entonces, dice el Señor, nos dice que Él fue tentado en todo, así como nosotros, o sea, en todo. Según los evangelios, estuvo tentado 40 días. Y dice, pero nunca pecó. No pecó, o sea, se mantuvo firme. En cada situación nos muestra la Biblia que Él desenvainó la espada del Espíritu, que Él desenvainó la palabra y simplemente se plantó en la palabra autoritativa. Ojo, que Él obedecía, que Él estaba sujeto y sometido a ella, que obedecía al Padre y que estaba lleno del Espíritu y obediente al Espíritu. Entonces siempre sacó la espada, y por eso fue rema, por eso se cumplió, por eso vio la autoridad de la palabra, porque Dios no es mentiroso. Y es esa misma la que desata su poder cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu habla de la voluntad de Dios, poseídos por el Espíritu y sujetos al Espíritu y a la palabra. El Señor nos dejó una oración, un modelo de oración. Y ese modelo de oración, esencialmente, el Señor habla de establecer un reino. Entonces, en ese modelo de oración, el Señor les dice, bueno, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, ok. Y lo que sigue es, les dice a los apóstoles que digan, venga a nosotros tu reino. O sea, establezcase tu reino en nuestras vidas. Pero el establecimiento del reino depende de la siguiente parte de esa oración. Hágase tu voluntad, obedézcase tu palabra, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, el establecimiento del reino se da cuando hay una obediencia absoluta a la palabra autoritativa de Dios, para que esa palabra autoritativa funcione como rema y sea como ese espada de filos que va a cortar entrando o saliendo, y va a traer resultados como Dios mandó para que diera resultados. Entonces, muy importante entender estas cosas. Entonces, así que según los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos, Jesús fue tentado por 40 días. Esta batalla, este encuentro, esta pelea entre la simiente de las tinieblas y la simiente de Dios ya estaba profetizada. Este encuentro ya estaba profetizado desde el primer testamento. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendiente.
o sea, en Cristo, en el Mesías. Tú le herirás el talón, pero Él te aplastará la cabeza. Usted sabe que le aplasten la cabeza a alguien, quiere decir que lo acabó. Solo estaba profetizado. Entonces, Dios en Isaías 27 profetizó la forma, la manera en la que iba a castigar, destruir y pisar la cabeza a Leviatán, la serpiente y el dragón. Esto es muy importante entender esto, porque cuando usted va a Isaías 27 sobre este pasaje, algunos comentaristas lo asemejan con situaciones con Babilonia, con situaciones con Egipto. Sí, porque en algunos casos se le llama a Egipto la serpiente o el dragón, así. Pero aquí el Señor habla de que Él con su espada iba a hacer estas tres cosas: destruir, pisar la cabeza y matar a Leviatán, la serpiente y el dragón. Entonces, esto es un encuentro que estaba profetizado desde el mismo Génesis. Y mire lo que dice Mateo 10:34. Y muy importante entender los contextos de esto. Dice: no penséis que he venido para traer paz. Esto es muy importante. Aquí habla de paz entre los hombres. El Señor nunca vino a establecer paz en la humanidad. Claramente. Él lo que vino, y ahí dice: no he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. La palabra que es de dos filos, la palabra que es autoritativa, la palabra que lava, que transforma. Entonces, muy importante esto, porque es bajo esa espada. El dice que no vine a traer paz, sino espada. Es bajo esa espada que Dios transforma los corazones. Cuando la espada de la palabra de Dios penetra en nuestra vida, usted y yo le damos cabida, ella comienza a hacer algo sobrenatural y no vuelve a Dios vacía. Es a través de esa espada que se establece el reino de Dios en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la comunidad. Es a través de la espada. Por eso no vine a traer paz, o sea, a que todo el mundo esté de acuerdo. No, vino a traer división, al contrario, para que no estén de acuerdo. Por eso cuando esa paz entra en un hogar, el esposo la recibe y la esposa no, o al revés. Entonces ya esa paz, esa espada comenzó a cortar. Y hay hogares que pueden dar testimonio de que comenzó en una persona y después cortó a la otra y los cortó a todos. Y entonces por eso trae paz, trae bendición, trae amor, trae propósito. Muy importante, porque esto es en el contexto del reino. Es importante que nosotros entendamos que el Señor vino a conquistar un reino, vino a establecer un reino y lo estableció. Y que ese reino depende absolutamente de hacer la voluntad de Dios, como dice el Padre Nuestro. Entonces, es bajo esa espada que la paz de Dios viene a nuestra vida. Pues, no vine a traer paz, sino espada. Entonces, es vital entender esto para poder ver. Si no entendemos esto, no vamos a ver el reino, hermano. Mucha gente la mayoría de la iglesia está esperando un reino futuro. Un reino futuro. Ustedes y yo podemos dar testimonio de cómo usted y yo obedecíamos a nuestro rey anterior, antes de Cristo. Yo era un experto en pecar, en fornicar, en adulterar, en mentir, en hacer trampa. Era un experto. ¿Cuáles son los mandamientos de ese reino? Todo se vale. Tiene una mujer, puede tener otra, y otra, y otra, y otra. ¿Cómo es posible que el Señor no ha establecido el reino? Si hay gente que podemos ver nuestra vida, el mundo puede ver nuestra vida y ver otra persona 100% diferente, 180 grados. El que robaba ya no roba más, la que prostituía ya no prostituye más, el que tiraba vicio ya no tira vicio. ¿Por qué? Porque está bajo un reino de poder autoritativo, que santifica, que transforma, que lava, que limpia, que restaura. Es como así, ¿qué reino van a traer dentro de un año para que haga qué? Ya lo hizo. Y lo vamos a demostrar por la palabra. Entonces
Entonces, usted y yo tenemos que sentir nuestra posición en el Señor. Si estamos aquí, si estamos en el metro, si estamos en el trabajo, si estamos en la casa, si estamos ante gente, si estamos ante cualquier tentación. Usted y yo debemos tener ese entendimiento, esa mente. Por eso dice que debemos renovar nuestra mente para saber de que usted no es un creyente, que usted no es simplemente una persona de una religión. Usted pertenece al reino de Cristo, usted pertenece al reino de Dios, y Él prometió que estaría con usted y conmigo todos los días hasta el fin. Imagine un rey que está con usted donde usted va. Entonces tenemos que tener esa mentalidad de reino, porque es lo que está haciendo aquí el Señor, prometiendo y profetizando en Isaías 27. Que el Señor tenía que venir a hacer algo para poder establecer su reino. Entonces es vital entender esto para poder ver el establecimiento y la extensión del reino a través de cómo se extiende el reino. A través de la espada. A través de la espada del Espíritu, la palabra. Así es como se extiende el reino. Esa palabra viene y corta, dice que divide nuestra mente, de nuestro espíritu, parte de las coyunturas, el tuétano nos divide completamente, hermanos. ¿Ves qué importante entender esto? Muy importante, hermanos. Muy importante. Todo lo establece el Señor es a través de su espada. Pero la pregunta es, ¿llegó el reino y se estableció o no? ¿Por qué? Porque la mayoría de la iglesia no hay poder. Pareciese que no hubiese respaldo de Dios. Miedo a tantas cosas. Y la Biblia dice que el amor a Dios, el amor, echa fuera todo temor. Ya no hay miedo a la muerte, ya no hay miedo a circunstancias, ya no hay miedo a nada. El Señor está con nosotros. Entonces, pero según muchos teólogos, casi todos los teólogos que hay hoy en día, ese reino será cosa del futuro, en un futuro. Yo digo, Dios mío, pero solamente mírese usted. Si somos obedientes a Dios, si vemos el poder de Dios, la respuesta de Dios, la manifestación de Dios, si sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, si vemos todo lo que Él prometió se cumpliéndose en nosotros y todas sus promesas son sí y amén, ¿qué dejó para ese reino? ¿Qué dejó? Si ya no lo entregó todo. La Biblia dice que usted y yo somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice que somos cabeza y no cola, ya somos parte de un reino, que estamos arriba y no abajo. Entonces, ¿llegó el reino o no de Cristo? ¿Por qué? Porque según la profecía bíblica, el Señor venía a destruir todos los reinos, según lo dice Daniel capítulo 2, ahí todo. Venía a destruir todos los reinos e iba a establecer un reino después de destruir los demás reinos, incluyendo el reino de Israel. Y ya se lo vamos a mostrar por la palabra. Los tenía que destruir todos. Así como para poder darnos resurrección a nosotros, porque Él dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tiene las llaves, pero para poder tener las llaves tenía que habérselas quitado a alguien que las tenía. Y para quitárselas tenía que haberlo sometido y destruido, como lo dice Isaías 27. Entonces, el Señor tenía que venir a destruir unos reinos que lo profetiza Daniel 2 y establecer un reino que nunca iba a acabar. Muy importante entender esto, hermano. Todo lo conquistó a través de la espada del Espíritu. Mateo 12:28, mire lo que dice. Miren lo que dice y veamos la autoridad de Cristo, no la autoridad de los teólogos, hermano. Pero si yo, o sea, está hablando Cristo, por el Espíritu de Dios, hecho fuera. Entonces aquí hay una unidad en hecho fuera, es que la palabra que salió de su boca y unido al Espíritu. Mire, la palabra siempre tiene que estar unida al Espíritu. Si yo por el Espíritu de Dios abro mi boca y echo fuera los demonios, ciertamente con toda seguridad ha llegado, pasado, ha llegado, ¿a quién?
a vosotros, a los discípulos, cuando el Señor mencionó esto hace 2000 años, llegó hace 2000 años, a vosotros los creyentes del primer siglo, el reino de Dios. Entonces el Señor está diciendo aquí, por encima de cualquier autoridad teológica hoy, que Él estableció el reino. Ahí con solo ese versículo. Ha llegado. Y nosotros somos testigos que la palabra lo dice y ellos lo testifican de que sí, los demonios se les sujetaban y los echaban fuera. Entonces, el reino se estableció. Colosenses 1:13. Mire usted, Dios mío, porque usted y yo necesitamos tener esa seguridad de que usted no es de una religión, de que usted simplemente es una persona que es del reino de Dios, es un hijo del reino de Dios, es un hijo de Dios. Colosenses 1:13, el cual, o sea, Dios nos ha librado, pasado, está hablando hace 2000 años, Pablo, hace 2000 años, ojo con eso, y se aplica a nosotros también, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a qué? A una religión. Al reino de su amado Hijo, al reino que Él estableció. Entonces, claramente el Señor estableció un reino. Claro que estos son simplemente puntaditas, necesito por lo menos 6 horas para demostrar lo del reino. Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió el Rey eterno Jesucristo, el Dios, el creador de todo, de los cielos y de la tierra. Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Hace 2000 años. Hace 2000 años. ¿Y quién era el que estaba entre ellos? Porque eso tiene un contexto. Cristo. El reino es Cristo. El rey es Cristo. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces el reino que está entre vosotros es Cristo. Por eso dice en Juan 14:20, en aquel día conoceréis. ¿Cuándo? Cuando fueran vinculados al reino. Que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. Cristo, el rey, en nosotros. Pues que la Biblia dice, Cristo en nosotros. La esperanza de esa gloria de salvación. Hermano, hace 2000 años se estableció el reino. Por eso usted puede ver resultados. Entonces, si usted ve a su pareja, a su esposo, a su esposa, a su gente, a la familia, lo que sea, que no están vinculados al reino porque no obedecen al reino, pero hay un reino que se estableció. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros tenemos que mostrar el reino de Cristo en todo lugar, porque es una verdad, es una realidad. Hebreos 12:28. Mire lo que dice. Miremos contexto a lo que está hablando. Aquí Pablo está hablando a los hebreos, a los judíos, del reino y del reino antiguo. Si usted va unos versos hacia atrás, se va a dar cuenta que está hablando de cosas materiales. O sea, de un templo material, de sacrificios materiales, de un sacerdocio de carne. Y entonces viene el Señor aquí, el Espíritu Santo a través de Pablo, y dice, así que recibiendo nosotros, o sea, Pablo y todos los creyentes del primer siglo, porque él está hablando en el primer siglo, hace 2000 años, y si ellos lo recibieron, imagínense nosotros, que ya tenemos todo el Nuevo Testamento a nuestro alcance, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, así que recibiendo nosotros, o sea, los del primer siglo, ¿qué recibieron? Mire lo que dice, ¿qué recibieron? Un reino inconmovible, o sea, un reino que no se mueve, un reino que es eterno, un reino que nos hace eternos, pertenecemos a ese reino. Él le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo, mi reino es un reino espiritual, hermanos, es un reino espiritual. Y es el Espíritu el que lo gobierna a través de la constitución del reino, su palabra. Entonces, recibir un reino inconmovible. Tengamos gratitud, hermano, tengamos gratitud con Dios de que somos parte de ese reino. Que no somos simplemente religiosos que cambiamos de religión, no. Nuestra constitución es la palabra, nosotros no hemos cambiado ninguna religión. Ahora fue que conocimos la verdad y la verdad es la que nos hace libres. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Quién es Dios? El Rey, según este contexto. Cristo.
Sirvamos a Cristo con temor y reverencia. El que me sirve, sígame, porque Él es el Rey. Y donde yo esté, dice Cristo, ahí estará mi servidor. El que me sirve, mi Padre lo honrará. Somos miembros de un reino, hermanos, un reino. Pero ¿cuál es el problema? Que es que el reino, como Él le dijo a Nicodemo, el reino de Dios solo se ve naciendo de nuevo. Él le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no nacen de nuevo, no veréis el reino de Dios. No es que mucha gente no lo ve ni lo cree, y están esperando que Dios haga algo, es que en un milenio. Hermano, la palabra milenio solamente se menciona 2 veces en los 66 libros, 2 veces en Apocalipsis. Ahí. Entonces, en ningún otro libro. Eso tiene un contexto, como todo el libro de Apocalipsis, figurativo. Entonces, el reino de Jesucristo, el reino solo se ve espiritualmente. Por eso es que dice que el espiritual discierne, ve, conoce los que son del reino. Y el carnal no puede discernir nada. Y además con el mal testimonio de muchos que supuestamente pertenecen al reino de Cristo. Entonces, el reino de Cristo solo se ve con el nuevo nacimiento, porque es un reino espiritual. Y según la palabra, en el reino espiritual únicamente combatimos con armas espirituales. Con armas espirituales, según 2 Corintios 3 al 5. Armas espirituales. Es muy importante, hermano, entender. Romanos 14, 17. Mire lo que dice. Y esto hay que vivirlo. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Eso es lo que hacían los reyes, fiestas. Eso es lo que hace todo el mundo, los reinos en la tierra. Fiesta. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que vive el creyente, el reino de Dios en la tierra establecido. Y usted y yo podemos dar testimonio y la gente puede decir, anteriormente pertenecía a un reino de tinieblas, de pecado, de maldad, de fornicación, de adulterio, de mentira, de robo, de pillaje, de todo tipo. Y hoy en día nadie debe decir eso, ni de usted ni de mí. Nadie. ¿Por qué? Porque no cambiamos de religión. ¿Por qué? Porque yo no dejo de pecar para agradar a nadie. No, es un poder. Por eso le dijo el Señor cuando estaban en Jerusalén, y recibiréis poder. No una religión, poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios, en todas las naciones del planeta Tierra, Dios tiene su reino. Ya llenó la tierra. Pero la consumación del reino, mientras llegue la consumación del reino, van adhiriéndose en personas al reino. Pero el reino ya está establecido. La consumación. ¿Qué es la consumación del reino? Es cuando dice, siéntate a mi diestra. Más de 22 veces lo dice el Nuevo Testamento, ese versículo. Siéntate a mí, o sea, siéntate en mi poder. Y él lo atestigua en Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el único rey en la tierra soy yo, dijo Cristo, y en el cielo. Por tanto, ir y hacer discípulos. O sea, anteriormente había una oposición, únicamente predicaban en Israel. Pero a partir de que el Señor destruyó los demás reinos, los envió a conquistar, a coger el botín que él ya había conquistado. Porque primero ató al hombre fuerte para poder robarle todo su botín sin problemas. Eso es parte de las 6 o 7 o 8 o 10 horas de enseñanza sobre el reino que más adelante traeré. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es lo que usted y yo vivimos. Eso es lo que vive un verdadero creyente. Justicia, justicia, porque no podemos ser injustos en ninguna forma. En ninguna forma no podemos hacer acepción de personas. No podemos amar a la gente o hacer amistades por el color, por el lenguaje, por la posición. Nunca. No podemos hacer acepción. Esos son los hijos del reino. Justicia, paz. Esa paz que viene a usted y a mí, que sobrepasa todo entendimiento. En medio de que se nos está quemando la casa y Dios nos mantiene ahí tranquilitos. ¿Por qué? Porque es sobrenatural, es un reino que viene del cielo, no es algo terrenal. El Señor le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y gozo en el Espíritu. El Espíritu Santo
No con risas que por ahí que está en el espíritu, con carcajadas y todo eso. Entonces es antibíblico. Búsqueme eso, muéstrame eso en la palabra. Entonces es perverso. Y eso lo hacen en muchos lugares hoy en día. Ya no se ríen, pero hacen otras cosas que no lo respalda la palabra. Hermano, cuidado ustedes con eso. Con validar esas perversiones de la palabra de Dios. Tiene que haber una unidad entre el espíritu y la palabra, 100%. Entonces, el reino se establece donde se hace la voluntad de Dios. Por eso Él les dice, en la oración más grande, o sea, la oración del Nuevo Testamento más importante que les dé el Señor, en el primer testamento estaba Esdras capítulo 9, Nehemías capítulo 9, Daniel capítulo 9, está toda la oración. Y toda está cimentada en humillación y reconocer la grandeza de Dios. Pero en el Nuevo Testamento viene y les dice una oración para que se establezca el reino en la vida de ellos. ¿Y cómo? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, le está diciendo. Entonces, el reino se establece donde se hace la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios, o sea, es simplemente un forajido, una persona que está rebelde al reino de Dios. Entonces, es vital, hermano, vuelvo y lo repito, para que desarrollemos esto. Entender esto de lo que el Señor venía a establecer a través de la espada, para poder ver el establecimiento, la extensión del reino a través de la espada. Muy importante. Muy importante, hermano. Miremos nuevamente lo que Dios había profetizado que sucedería en Israel cuando viniera el verdadero rey. Vayamos a Génesis 49:10. Mire lo que Dios había profetizado a través de su siervo. Yo se lo leo en esta versión, dice, nadie le va a quitar el poder a Judá, para que usted lo entienda, ni el cetro o el reinado que tiene entre los pies. O sea, el Señor dice, está profetizando, que nunca ningún gobierno en la tierra le iba a quitar el poderío a Israel. Ojo, mire hasta cuándo reinaría Israel. Hasta que llegue Silo. Silo es el verdadero rey. Silo significa el que trae paz y el que trae reposo. Eso significa Silo. Anótelo para que no se lo olvide. Sino hasta que llegue Silo, el verdadero rey, y todas las naciones le obedezcan. Entonces, está profetizando que Israel iba a tener el cetro, iba a tener el rey, iba a tener el sumo sacerdocio, iba a tener la autoridad hasta que viniera el Mesías. Ahora vayamos a Ezequiel 21:26. Mire lo que dice. Esto es para que entendamos el contexto de lo que vamos a ver sobre Isaías 27, cuando el Señor con su espada iba a destruir, a descabezar y a matar a la serpiente, Leviatán y el dragón. Dice Ezequiel 21:26, yo se lo leo en la versión internacional. Así dice el Señor omnipotente: quítate la tiara. O sea, la tiara quiere decir el gorro del sumo sacerdote. Quítatelo. Mire, profetizando. Renuncia a la corona, que todo va a cambiar, porque todo va a cambiar. Ojo, lo humilde, o sea, el que se humilló hasta lo sumo será exaltado, el Mesías, y lo exaltado será humillado. O sea, el pueblo de Israel que era exaltado y que ellos creían que todo era yo, sería humillado. Verso 27, ruinas, todo lo convertiré en ruinas. Ojo, esto no sucederá, ojo, hasta que venga aquel a quien le asiste el derecho y a quien le pediré que establezca la justicia. O sea, tanto el sumo sacerdote iba a ser quitado como el rey iba a ser quitado cuando viniera el Mesías. Eso sucedió hace 2000 años. Muy importante, muy importante. Así que Silo vino y estableció la justicia de Dios a través de la espada. Fue a través de la espada. El primero que sacó la espada, que hacía 400 años que no se sacaba esa espada, fue Juan el Bautista. Cuando les digo, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. O sea, el hacha, la palabra, que iba a hacer división, iba a poner el Señor sus pies en el monte de los olivos e iba a dividir, iba a traer división. Muy importante. Y
Isaías 11:4. Acordémonos que en el 1 dice que el Mesías vendrá del rey David. Eso es lo que dice. Y dice que sobre el Mesías habrían 7 espíritus. Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder de Dios y espíritu de temor de Dios. Y entonces aquí, en el verso 4 dice, este rey juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca, la palabra. Y con el espíritu de sus labios matará al impío, nuevamente matará al impío. Ya sabemos de quién habla, el mismo que habla Isaías 27. Con el espíritu de sus labios, con la espada, muy importante. ¿Por qué? Porque él venía y todo conquistaría a filo de espada. Por eso él dice, no vengo a traer paz. Él era el príncipe de paz, pero no vengo a traer paz sino espada. Muy importante. En Hebreos, él dice, en Hebreos, cuando él vino entonces a cumplir, a que se cumpliera todo esto, viene y dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda y holocausto por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí, oh Dios, he venido para hacer tu voluntad. O sea, para establecer el reino de Cristo en el Padre Nuestro. Él está en el Padre Nuestro delineando, en esa parte, delineando su reinado. Tenía que hacer la voluntad de Dios. Y aquí dice en Hebreos 10, del 5 en adelante, dice, quita lo primero, o sea, quita el sumo sacerdote, la tiara, quita al rey, quita el sacerdocio carnal, quita los sacrificios, quita el templo, quita todo lo que es carnal y establéceme a mí, porque yo vengo para hacer tu voluntad. El reino se establece con la voluntad de Dios. Muy importante entender estas cosas, hermano. Así que Dios profetiza la forma en que iba a castigar, a destruir y pisar la cabeza a Leviatán, la serpiente y el dragón. Ahora sí, volvamos a Isaías, hoy vayamos a Isaías 27:1. Bueno, este es el contexto del reino a través de la espada del Espíritu. ¿Cómo fue que Dios conquistó nuestra vida? No fue que lo llevaron a usted a una parte y tiene que cambiar de religión, no. Vino la palabra, la espada partió nuestro corazón, nos mostró nuestro pecado, pero nos mostró el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios, las promesas de Dios para nuestra vida, para nuestro hogar, nuestra esposa, nuestro trabajo, para todo, hermano. Con la espada. Dice Isaías 27:1, en aquel día, está hablando, profetizando de un día, el Señor castigará con su espada, ojo, su espada, no otra espada, dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces aquí vemos un lenguaje figurado. Dios está hablando con un lenguaje figurado. Es como que usted dice, cuando se habla aquí, que va a la lata, ¿qué es eso? Va rápido, pero eso no está en el lenguaje, es un lenguaje figurado. Es como usted dice, me estoy muriendo de hambre. ¿Se está muriendo? No, tiene hambre. Es un lenguaje que nosotros decimos, ¿cierto? Entonces nosotros usamos mucho lenguaje figurado. Dios puso su lenguaje figurado a través de toda la Biblia. Entonces aquí vemos, primero, Leviatán se identifica con una serpiente. Leviatán se opone a Dios, por eso es que Dios va a pelear con él y lo va a destruir y lo va a matar. Leviatán está conectado con el mar. Dice que está en el mar, o sea, las multitudes. Y cuarto, el destino de Leviatán es que será destruido por la espada del Señor. Ojo, muy importante. Así que Isaías está profetizando la última derrota del reino de las tinieblas, o lo que represente. Póngalo Satanás, o póngalo unas fuerzas sobrenaturales, o ponga gente muy poderosa. No importa, eso no importa. Lo que quiera. Pero habla de fuerzas con que el Señor las iba a destruir. Isaías profetiza la última derrota del reino de las tinieblas cuando el reino del Mesías lo conquistare todo. Él lo conquistó todo. Él dijo en la cruz, Padre, todo se ha cumplido. Todo lo he consumado.
En Juan 17 le dice: Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Y le dice en el verso 4, le dice: he acabado la obra que me diste que hiciera. Isaías 27. Ezequiel, el que leímos, y todo. He acabado, la he terminado, no me faltó nada. Pero los dispensacionalistas y otros por ahí teólogos que están por encima de Cristo dicen que no, que todavía le quedó mucho. Entonces Isaías profetiza que él matará a la serpiente y al dragón, eso está claro. Entonces, la pregunta es: ¿esto es literal? ¿Que el Señor va a buscar al monstruo en los océanos? ¿Va a buscar un monstruo por ahí en los océanos? Con una espada grande, fuerte. Entonces, esto ya vemos, esto es un lenguaje que no es literal, esto es un lenguaje figurado, son figuras que el Señor pone. En aquel día se refiere al día en que se cumpliría lo que el profeta está profetizando a través de la espada. Ojo. En día en que el Señor castigue al dragón con su espada y lo destruya. Entonces, ¿qué es la espada con la que Dios iba a castigar al dragón? Miremos qué nos dice la Biblia. Ya lo leímos en el primer verso que leímos hoy, es Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, lo que está profetizando Isaías es que el Señor iba a venir, iba a matar al dragón, a la serpiente y al leviatán, los iba a matar con la espada de su palabra, primero. Muy importante. Hebreos 4:12 también lo dice. La palabra es viva y eficaz y es como una espada de dos filos. Entonces ahí define que la espada es la palabra, muy importante. La palabra de Dios. Así que entonces Dios va a castigar con su espada o con su palabra al dragón. Ahora, miremos qué más nos dice la palabra sobre esa espada con la que Dios iba a castigar al dragón. Veamos otro significado para esa espada. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Muy importante. Así que si cogemos Isaías y lo llevamos al lenguaje bíblico, no al lenguaje figurado, va a decir así: en aquel día el Señor Yahweh castigará, porque dice que en el principio era el verbo es la palabra, pero el verbo es el Señor. El verbo, la palabra era con Dios, el Señor, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, traduciéndolo dice: en aquel día Yahweh castigará con su hijo duro, fuerte, grande, a Leviatán, serpiente veloz, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces, la Biblia interpreta ese versículo 27, porque la Biblia, tienen que interpretar la Biblia como la palabra, y a la palabra como al Señor Jesús. Y Jesús se hizo carne para cumplir esta profecía de Dios en Isaías 27. Entonces, ¿qué descubrimos aquí? Que esa espada dura, grande y fuerte con la que Dios iba a castigar y destruir al dragón es Jesucristo. Exactamente como se cumplió cuando el Señor vino y se enfrentó a él. Y dice la Biblia que lo destruyó. Entonces, hermano, el verbo es Jesús, la espada de Jesús, Jesús es el rey, Jesús es el reino. Le dice: el reino no está aquí o está allí, el reino está entre vosotros. ¿Y quién era el que estaba entre ellos? Él es el rey, Él es el reino, Él es todo. Por eso es que la Biblia dice en Colosenses 2:10 que nosotros estamos completos en Cristo. Somos parte de ese reino, somos sacerdotes de Cristo. Entonces, muy importante. Gracias a Dios por la cruz y por esa espada, por la espada de filos y lo que de ella brotó. Mire lo que brotó de esa espada:
para que entendamos que el Señor verdaderamente estableció un reino. El reino, todos sabemos y todos reconocemos que en el primer testamento, llamado o lo llaman Antiguo Testamento, había un reino en la tierra. Era el reino de Dios, el reino de Israel. Tenían una constitución, tenían un sumo sacerdote, tenían un sacerdocio, tenían un templo, tenían unos sacrificios, tenían muchas cosas. Pero mire lo que estableció el Señor, para que usted vea de que el reino sí se estableció hace 2000 años. Porque el Señor lo dijo claramente y lo consumó en la cruz. Gracias a Dios por la cruz y por su espada y lo que de ella brotó. Mire lo que brotó de la espada. Miremos, primero, un nuevo sacerdocio. La Biblia dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Y en 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros como piedras vivas, dice que seamos un sacerdocio santo en el Señor. O sea, de esa espada brotó un sacerdocio, porque esa espada lo conquistó a usted como sacerdote y a mí, sacerdotes de Dios, espirituales. Un nuevo linaje. Primero estaba el linaje de Leví, que era el que manejaba el sacerdocio. Ahora nació el Señor, brotó un nuevo linaje, ojo, de judíos y de gentiles. Porque aquí, cuando lo está hablando Pedro de ese linaje, está hablando de ellos como judíos y de los que fueron injertados a través de esa espada. Un nuevo linaje santo, lo dice 1 de Pedro 9. Vosotros sois linaje escogido. Tercero, mire lo que brotó de esa espada: una nueva nación santa, lo dice ahí. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ya no una nación de carne, sino espiritual, con sacrificios espirituales, un sacerdocio espiritual, un sumo. Esta nueva nación, este nuevo reino también tiene un nuevo templo, tiene un nuevo sumo sacerdote. ¿Ve qué importante? Un nuevo pueblo adquirido por Dios, de judíos y de gentiles. Un reino establecido en la tierra. Quinto, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, mire, el anterior reino tenía un pacto, ahora Él viene y nos pone bajo un nuevo pacto y nos hace ministros competentes como a ellos en el primer pacto o en el primer testamento. Dice, no de la letra, sino del espíritu. O sea, por eso es un reino espiritual, que solamente se ve naciendo de nuevo. Si no, simplemente vemos gente que cambió de religión, no más. Sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. 2 de Corintios 2:3 lo dice claramente. Un nuevo sacerdocio. De eso brotó, de esa espada, un nuevo sacerdocio. Hebreos 7:12 claramente lo dice. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley, una nueva ley. Mire, 7, 8, ahí, una nueva ley, lo que lo acabamos de ver, la de la libertad, como dice Santiago. Ya no una ley de esclavitud, de cumplir cosas, hay una ley. Yo no sé si usted se siente libre, yo me siento libre. Usted puede mirar tranquilo, con libertad. No puede estar así, de pronto una mujer bonita por ahí y usted así, o así con ese legalismo. No, usted puede mirar con libertad, pero sin pecar, porque hay un poder sobrenatural en usted que lo lleva a honrar al Rey de Gloria, sin pecar, como hizo Cristo. Dice que fue tentado en todo, Él miraba, pero sin pecar. En todo lo que usted y yo somos tentados, dice la Biblia. 40 días estuvo ahí para tentarlo, le mostró todo. Entonces, la ley de la libertad, hermano, y un nuevo templo. Entonces, porque vosotros sois el templo del Dios vivo. Entonces, en el primer testamento había un reino, y ese reino incluía un Dios, un templo, unos sacrificios, unas abluciones, una constitución, unos sacerdotes. Todo eso, por eso el Señor les dijo: quítalo primero. Quita ese templo, quita ese sacerdocio, quita ese sumo sacerdote y establéceme a mí, que vengo a hacer tu voluntad. Él y los que puso a orar el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, qué importante entender el establecimiento, hermanos, del reino. Del reino.
Y ya para terminar, o sea, Dios estableció un reino con todas las mismas cosas que estaba en el reino del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, con todo, con un sumo sacerdote que ya es Cristo, ya no era un sumo sacerdote pecador, débil. Un nuevo sacerdocio que es espiritual, un nuevo templo que es espiritual, un nuevo sacrificio que son sacrificios espirituales agradables a Dios. Una nueva ley, la de la libertad. No de guardar cosas ni de cumplir cosas, la libertad que nos da. ¿Por qué? Porque hay un poder y recibiréis poder. Además, ese nuevo reino tiene poder del cielo. El primero no tenía ningún poder. Todo lo hacían en la carne. Y ya para terminar, hermanos, miren lo que dice Efesios 1:20, que Dios, dice Efesios 1:20, que Dios lo resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. O sea, ya está. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, sino en el venidero. Sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo lo sometió. Por eso fue que él declaró y dijo, después de que subió al Padre y bajó, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y para que ustedes vean de que es cierto, de que tengo toda potestad en el planeta Tierra, vayan y recojan el botín que yo conquisté a través del filo de la espada. Saquen la espada. Saquen la espada. Y por eso es que hay gente de todas las naciones que pertenecen al reino espiritual de Cristo en la tierra. Cuando el Señor dice en Apocalipsis de que reinaremos con Él en la tierra, pues usted y yo somos colombianos que reinan, y hay un rey que está en Estados Unidos, que está en el cielo. Por ejemplo, la reina de Inglaterra es reina de Sudáfrica, es reina de Canadá, es reina de Australia, pero ya está en Inglaterra. Cristo está en los cielos. Más de 22 versículos del Nuevo Testamento dice que Él está a la diestra del Padre. O sea, la diestra del Padre es el poder de Dios reinando. Y el Padre le dijo que Él está reinando hasta que le puso una fecha límite. ¿Hasta dónde va a reinar Cristo en los cielos? Hasta que yo, le dice el Padre, ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ojo, y el último enemigo que será destruido es la muerte. O sea que Cristo va a tener que estar allá a la diestra del poder de Dios, reinando en la tierra y en el cielo. Ojo, hasta que Dios quite la muerte. Y cuando Dios quite la muerte, ¿qué comienza? La resurrección. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias, Señor. Qué importante, Dios mío, que podamos sentirnos que pertenecemos a un reino establecido hace 2000 años. Que hay un rey en los cielos gobernando sobre todos los cielos y sobre toda la tierra, que tiene toda potestad sobre principados y sobre todo lo que se nombre en esta vida y en cualquier otra, Señor. Dios mío, que tiene toda autoridad y todo señorío. Por eso nosotros debemos sacar la espada para que el reino de Cristo siga creciendo. Siga hasta que sea consumado, cuando tu Hijo, Señor, te entregue el reino a ti, Señor, y todos nos sometamos al Padre. Dios mío, te damos gracias. Dios mío, Espíritu Santo, trae entendimiento a mis hermanos y a mí. Que podamos sentir de que no estamos en una religión o en un concilio, sino en un reino. Y que hay un Rey todopoderoso en los cielos y en la tierra. Un Rey que intercede por nosotros. Un Rey que nos sana. Un Rey que nos salva. Un Rey que conoce nuestras debilidades. Un Rey que lo padeció todo y que conoce el Señor de que también nosotros padecemos. Y que Él dice que nunca nos dejará de ser tentados por encima de lo que nosotros podemos. Dios mío, gracias. Gracias, Señor. Ayuda a este pueblo, Señor, a entender, Dios mío, de que tú eres Rey en el cielo, Rey en la tierra, y que tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios mío, te damos gracias. Hermanos, quiero hacer